Ahí por eso pregunto. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Que alguien, cualquiera, me haga un resumen de la clase previa. ¿Mm? Bueno, ahí ya se ve lo que habíamos hablado un poquito. XD. Creo que ahí resumimos toda la clase. Bueno, hablamos sobre la importancia de la escritura como un elemento para generar nuevos aprendizajes. Ahí vemos la transformación del conocimiento y la idea de pasar de de la mera copia de la información hacia la, como decíamos, transformación de la misma. Bien. Quedamos ahí, veíamos la escritura colaborativa, cómo les va a servir esto para hacer trabajos, cosa de que ustedes ya se vayan organizando, vayan estableciendo roles cuando les corresponda y ahí estar un poquito más atento a eso y saber dividírselo. Como digo, de repente los trabajos de grupo tienden a ser algo injustos con la repartición del trabajo. ¿Mm? Oh, estoy segura que había acá otro texto. Pero bueno. Veíamos eso. Ahora vamos a ver un poquito lo de las superestructuras textuales. Sí, prácticamente es un juego de roles. Cada uno tiene que asumir ahí su personaje y cumplirlo para que todo el equipo llegue a la meta. Bien, vamos a ver entonces superestructuras textuales. Vamos entrando ya a armar el texto. Primero, bueno, decir que todo texto tiene una especie de esqueleto que nos lo hace fácilmente reconocible. No nos vamos a abocar exclusivamente a lo que es el texto informativo, texto académico, y especificar dentro de lo argumentativo. Cada texto académico va a también tener sus propias superestructuras. Ahí vamos a verlas. Por ejemplo, tenemos las tesis, los ensayos, los estados del arte, las monografías, el abstract, que son distintos tipos de textos con los cuales ustedes se van a encontrar a lo largo de su carrera. Primero vamos a tener acá el texto informativo, que ahí lo tenemos vacío porque quiero que lo completemos entre todos. Vamos a agrandar ahí. Sabemos que el texto informativo, bueno, y el texto académico en general, es la estructura básica. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que van a colocar dentro de la introducción, dentro de la conclusión y del desarrollo? Porque ahí es donde tenemos el drama. ¿Mm? Cuando hacemos esas introducciones de un parrafito. ¿Qué colocan ustedes? A ver, Michael, que tiene ahí el micrófono abierto. ¿Qué cosa? ¿Qué coloca usted en una introducción cuando le toca escribir? Por ejemplo, yo por lo menos cuando hacía los trabajos, ¿Mm? hacía así como una presentación de lo que se iba a ver en el trabajo. Ya, una síntesis o un resumen. Sí, eso es Ya, lo que muy yo bien. ponía más o menos en la introducción. Muy bien, puede ser un resumen. ¿Qué más? ¿Ya ¿Alguien sabes? más? A ver. A ver, ¿quién puede ser? Javiera. Dígame, profesora. ¿Qué más se coloca en una introducción? Principalmente yo ponía como una idea más general de lo que se iba a hablar en todo el texto. Nombraba, por ejemplo, las partes de lo que yo iba a decir o como las ramas que iba a tocar. ¿Ya? O sea, esencialmente lo que iba a encontrar en el informe.
Ya, entonces parecía lo que había dicho Mónica acá por el chat, que era los puntos a ver, la estructura, cómo se va a estructurar este trabajo, los capítulos, las secciones, etc. Algo importante, y yo creo que lo han omitido porque lo tienen muy interiorizado, que es el tema. Entonces tenemos que partir diciendo de qué se va a hablar. Me han dicho como los puntos, pero plantear el tema muy claro. Excelente, el resumen, los puntos a ver, la estructura. Podemos seguir agregando elementos. ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, siempre plantearse los objetivos. Y dentro de los objetivos tenemos de dos tipos. Los generales, bueno, el general, porque siempre es uno, general, y los... ¿Cuáles serían los otros? ¿O nunca ponían los objetivos? Uy, por ahí vi el chat, no alcancé a responderlo. Ahí está. Ahí está. Específicos, excelente. General y los específicos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Aquí nos vamos a entrar un poquito en lo que es metodología de la investigación, pero es bueno tenerlo en claro desde ya. ¿Qué es un objetivo general? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Lo que se quiere dar a conocer. Ya, el resultado final. ¿Qué es lo que quiero lograr, lo que quiero dar a conocer para llegar a entender el tema? No necesariamente de recordar, sino es como, yo estoy haciendo este trabajo con una finalidad, entender, comprender, y el objetivo siempre va a estar conformado por un verbo en infinitivo, es decir, su forma original, bailar, cantar, etc. ¿Cuál va a ser mi objetivo en este caso? Por lo general van a ser analizar, entender, comparar, ¿qué más? Analizar, entender, comparar, examinar, explorar, etc. Ahí tiene que ver ya con, está al revés la simbología, pero se entiende. Siempre empezar con ese tipo de verbos, nunca empezar, se entenderá, veremos, siempre el infinitivo. En general, como me decía, el trabajo en lo general es la totalidad, es decir, a lo largo de este trabajo voy a lograr esto, voy a lograr hacer una comparación entre tal y tal cosa. Y los específicos son todos esos objetivos que tengo que ir logrando para llegar a ese objetivo general. Y como decían recién, un juego de rol, esto igual es parecido como una especie de juego, que uno va llegando a ciertos puntos y en esos puntos como que se salva el trabajo hecho, y eso también me sirve para seguir avanzando y llegar a la meta final. En este caso, los objetivos específicos se dan, por ejemplo, en la búsqueda de bibliografía, la encuesta o encuestar a personas, que es la obtención de información, la aplicación de un método en específico. Esos serían los específicos. Estos objetivos, cuando, al menos en esta primera etapa, no les voy a pedir los objetivos específicos en el trabajo final, sí les voy a pedir el objetivo general, que esté claro. Al menos los elementos que estoy aquí planteando serían exigibles. Tema, resumen, puntos a ver, estructura, objetivo general y específicos. El marco conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Los conceptos más importantes. ¿Cuáles van a ser los conceptos que yo voy a estar analizando o que van a aparecer en este trabajo y van a ser fundamentales para poder comprender y para poder guiar toda la lectura? Será relevante en este informe tener claros los conceptos de, no sé, teoría del apego, que
establecida por el psicólogo tanto, ya que analizaremos la conducta humana a partir de la falta de bla, 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 bla. Punto. Marco, concepto. Los conceptos más importantes que van a aparecer en el texto. Obviamente tiene que ser o una mención o una definición muy breve, porque se supone que en el desarrollo vamos a encontrar, dependiendo del texto, lo que es el marco teórico. Es decir, toda la información, toda la base investigativa que nosotros vamos a tener. ¿Qué vamos a tener en la introducción? Marco conceptual. Vamos a tener también el marco teórico, pero no detallado. Solamente va a ser nombrar a los principales exponentes o las teorías. No se desarrollan. ¿Ah? No nos vamos a entrar ahí en una explicación de toda la teoría, solamente si nos guiaremos en las palabras o en las investigaciones de tal persona. Y aquí en el desarrollo vamos a entrar a esa explicación más profunda. Bueno, el desarrollo teórico también va a depender según el texto de la estructura que vaya a tomar. Por ejemplo, una noticia va a tener una estructura muy distinta, como decíamos, a un ensayo o a un cuento. Así que el desarrollo esencialmente va a tener que ver una organización interna que puede ser de deducción o de inducción. Es decir, voy de lo general a lo particular, que es lo más común, y la inducción de lo particular hacia lo general, que es más complejo de lograr porque la inducción siempre está allí puesta a prueba, es decir, es un asunto de caso a caso. Deducción, inducción. Como digo, el desarrollo va a depender, pero siempre va a ser la organización interna. Conclusión, también cuesta bastante. Por lo general ahí me han tocado esas conclusiones bastante escuetas y esas conclusiones que uno hacía apurado en el colegio, que era, este tema es súper importante, así que fue bueno estudiarlo. Punto. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes cayó en eso? ¿O leyó eso? No. No, nunca. Sí, Sí, ya. No. Los que no, esa afortunados no son. la hice, pero sí vi compañeros que ponían algo así. Sí, sí, no es tan extraño, igual se da, ¿ah? Y como le digo, hasta casos de universitarios me ha pasado. No tanto aquí, no tanto acá, hay un esfuerzo, pero sí a veces haciendo en otros lugares, omitir nombres, me ha tocado hallarme con alumnos que no tienen estas capacidades de extender las ideas ni de nutrirlas. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a correr un poquito que está muy pegado para allá. Creo que esto lo tapa. Ahí sí. Entonces, la conclusión, nuevamente podemos volver a establecer un resumen. Ahora, si bien ya estaba en la introducción, este resumen es para adelantar al lector, ya me voy a encontrar con tales cosas, que está relacionado entre la estructura, el resumen. En este caso, el resumen es nuevamente, ¿qué fue lo que leímos? Esto fue todo lo que abarcamos. El aprendizaje obtenido. ¿Qué se extrajo? ¿Cuál es la información nueva? Como decíamos, el proceso de escritura ya no se trata de limitarnos a solamente transcribir información, sino que a partir de todo lo que nosotros escribimos tuvimos que llegar a algo nuevo, tuvimos que hacer nuevas relaciones de sentido. Entonces, en la conclusión tengo que le tengo que demostrar a mi lector, y esto fue lo que pudimos notar de toda esta investigación. Esto se aplicó tal teoría, o tales estudios se interrelacionan de cierta manera, o varios estudiosos están de acuerdo en, se ve que se está logrando llegar a un acuerdo en tales temáticas. Eso es mi aprendizaje. ¿Qué nueva información logramos extraer? El resumen, el aprendizaje, posibles derivaciones, es decir, que
otras temáticas que sea interesante analizar a futuro dentro de esta conclusión. ¿Mm? Bien. La conclusión no es tan extensa, siempre es breve, no serán más de 2 o 3 páginas según el tipo de texto. Las introducciones a veces pueden ser extensas, dependiendo de qué tan denso es el libro. Por lo general, cuando son libros son bastante extensas. Cuando son tipo tesis o monografías, las introducciones no sobrepasan las 5 páginas con suerte, ¿ya? Pero como les digo, la conclusión es breve, porque es solamente dar este cierre a todo lo que se ha tratado. O sea, posibles derivaciones en la investigación. ¿Qué más se puede hacer? También podríamos analizar problemáticas emergentes. O dudas que aparecen. Por ejemplo, elementos que no han podido ser respondidos o que quizás todavía no existe el material teórico para poder responderlas. Y que eso también daría a una investigación exploratoria a futuro. Bien. Entonces, eso sería esencialmente dentro del texto informativo. Cualquier otra cosa, si recuerdo, o si ustedes quieren agregar, abierto está el micrófono para que puedan agregarlo. Entonces, de este texto informativo, vamos a pasar al texto argumentativo, que obviamente va a tener la misma estructura, introducción, desarrollo, conclusión, solamente que dentro de la introducción se nos va a agregar lo que es la tesis, y tienes que ser muy clara, es decir, esta es la postura que yo estoy defendiendo. Y para eso vamos a tener que establecer argumentos, también podemos establecer contraargumentos. ¿Qué es un contraargumento? ¿Qué es un contraargumento, chicos? Oscar, ¿alguna idea? Se me viene a la cabeza algo, por así decirlo, que contradiga la información ya dada. Excelente. Es una información que contradiga. Pero eso no nos va a servir a nosotros si queremos defenderlo y poner un argumento que esté en contra de nuestra postura. Entonces, el contraargumento viene a ser, vamos a echarlo abajo de manera inmediata. Es decir, si bien es cierto que se dice que, no sé, no se me ocurre nada en este minuto, es una tontera, que comer papas fritas te daña te baja el nivel cognitivo. Se ha demostrado que por los tantos estudios que esto no es verdad, sino que solamente le ocurrió a una persona en específico. Bueno, una tontería. Pero es decir, es adelantarse a la postura del otro, adelantarse al contrario. Entonces, sí, yo sé que dicen tal cosa, pero en verdad, pero yo también tengo otro argumento que te echa abajo el tuyo. Eso es el contraargumento. Ahora, todos estos, ya sean argumentos o contra, van a tener esta estructura de base, respaldo, garantía. Que la base es nuestra postura básica. La tesis, fumar es malo. La base, porque fumar daña los pulmones. Esa va a ser mi fa. La tesis es que fumar es malo. ¿Cuál va a ser mi argumento? Que daña los pulmones. ¿Cuál va a ser el respaldo de ese argumento? La gente que fuma tiene dificultades respiratorias, es más propenso a resfriarse o a tener enfermedades, etc. ¿Y cuál va a ser mi garantía? La fuente, es decir, una persona, una autoridad dentro del área que le dé firmeza a lo que yo estoy diciendo. Entonces podría decirse que la base es lo observable, lo más rápido. El respaldo es ese conocimiento común, ese conocimiento que uno posee. Y la garantía, como yo no soy experto en el tema, necesito a alguien o una institución que me dé el espaldarazo, que me diga, sí, es cierto. Yo tengo todos estos estudios, estos análisis en los que te da la razón. Bien.
Bueno, vamos a hacer una revisión rápida de tipos de texto, solamente para que los conozcan, si es que hay alguno que no hayan escuchado. Ahora que van a estar enfrentándose constantemente a artículos académicos, van a estar leyendo mucho abstract. Probablemente en algún minuto les pidan a ustedes escribir un abstract, un resumen. Son breves, no más de un párrafo, yo diría que no más allá de las 200 palabras por lo general. Como dice, hay dos tipos de abstract, representativos y presentativos. Presentativos que solamente va a presentar el tema, y de representación en donde trata de establecer todo lo que es los resultados. Estructura, la misma estructura, introducción, objetivo, propósito. Es decir, va a tratar de captar todo el texto, por lo tanto va a tomar lo que es, va a ser la introducción, donde va a plantear el tema, qué es lo que se logró, o qué es lo que se desea lograr, cómo se va a lograr, la metodología, resultados y conclusiones. A esto también se le va a agregar, que acá no lo tengo, que es las palabras claves, ¿ya? Por lo general un abstract va a tener palabras claves. ¿Qué son esas? Son nuevamente los conceptos más importantes dentro del trabajo. Si van a hablar de, no sé, problemas sociológicos o dificultad dentro del área de las ciencias, entonces, si lo van a ver, pedagogía, ciencias, problemáticas, esas son palabras claves que deben estar en su abstract. Vamos a subirlo ahí, no se pierda. El artículo de investigación también dice, consiste en la presentación de resultados de una investigación científica. El artículo científico no se va a centrar tanto en el desarrollo del marco teórico, solamente va a entregar los conceptos principales, al menos los de investigación, y el fuerte va a ser en los resultados obtenidos. Por lo general se van a enfocar en el análisis de estos resultados. Por eso dice, resulta muy específico. La redunda en la que la formulación explícita del tema suele consistir en una construcción nominal relativamente extensa y compleja. De seguro ahí cuando les toque revisar alguna tesis van a encontrarse con tesis de más de 40 palabras el título. Títulos muy largos. Análisis de las problemáticas encontradas en las capacidades lectoras en alumnos de tercero y cuarto básico en la comunidad rural de Putre durante el año 2019. Extenso. Entonces, es tan específico porque esos son los resultados que yo quiero dar a conocer. No son investigaciones que hablen de totalidades, sino, como dice ahí, de casos particulares. Luego tenemos el estado del arte, que también puede aparecer en una tesis como parte del desarrollo, que consiste en un resumen o en una recopilación de toda la información existente en relación a una temática. Como dice ahí, es reportar los resultados de un proceso de búsqueda de antecedentes sobre un tema seleccionado. La trama textual es expositiva. Si ustedes quieren hablar específicamente sobre una teoría o sobre algún que ustedes ven más, no sé, dentro de la física. ¿Qué están viendo ahora en física? Para dar un ejemplo. No es que me maneje, pero igual. No tenemos. No tenemos física. ¿No tienen ningún ramo de física aún? No, hasta el sexto ramo no va a haber física. Ah, ya, perfecto. ¿Y de matemática? Cálculo. ¿Cálculo? Y geometría. Ya. Entonces, bueno, obviamente para llegar al cálculo se han establecido varias teorías, estudios, entonces recopilar cómo se están llegando a los conocimientos que tienen actualmente. Por ejemplo, empezar desde, no sé, estudios de los pitagóricos, por decir algo, desde Pitágoras hasta cómo se fue haciendo cada vez más complejo los procesos matemáticos. Pasar quizás ahí por lo que es la cultura musulmana, en una de esas integrar las nociones precolombinas de acá, de las
Entonces, todo eso sería como tratar de establecer cuáles son las investigaciones del área matemática y cómo se han ido desarrollando hasta la actualidad. Eso es un estado del arte. No estoy diciendo nada nuevo, solamente estoy recopilando. La monografía, dice, es una narración, descripción, exposición explicativa. Nos va a explicar algún porqué sobre una determinada parte de una ciencia, disciplina, tecnología o un asunto en particular. Claro, dice una cierta originalidad en cuanto al recorte bibliográfico y al tipo de análisis que se realiza. ¿A qué se refiere? Quizás una monografía busca explicar algún tipo de fenómeno basándose en perspectivas que no sean las usuales. A eso habla de cierta originalidad en lo bibliográfico, no caer en los académicos, en las teorías más populares, sino expliquemos este fenómeno desde la perspectiva de tal cosa. Como dice ahí, una exposición, narración. Todo es explicativo. Si se dan cuenta, todo esto va a tener el apellido de explicación. Una descripción. Bueno, como ahí dice, de una determinada ciencia, disciplina. También va a ser específico, no va a tratar de exponer un todo. Nada. El proyecto de investigación. Esto igual es, a veces al ponerlo en la práctica es un poco complejo, nuevamente por un tema de organización. De repente no somos muy buenos planificando. No sé si ustedes dentro del colegio pudieron hacer proyectos, si participaron en proyectos. ¿Cómo eso? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué tipo de proyectos? Le escucho súper bajito. A ver, déjenme aumentar el volumen acá. Ya, ahora sí, hábleme. ¿A qué tipo de proyectos se refería? Por ejemplo, en los colegios, a veces hacen proyectos con los alumnos, proyectos científicos, por ejemplo. Ah, yo participé, profesora. Participé en ¿Ya? un científico y en un humanista. ¿Ya? ¿De qué se trataban? Cuénteme. Uno de ellos fue un proyecto para una feria que ¿Ya? estuvimos participando y el otro era el de Libera. No sé si lo conocerá. Y es ¿Ya? como una iniciativa por parte de la Biblioteca Central donde los alumnos como que se acercan tienen que tomar una ley y trabajarla y hacerle un cambio y como competir con otros alumnos que también tienen una ley y justificar por qué su cambio es mejor y por qué es Exacto. más válido. Bien. Bueno, entonces un proyecto igual requiere, como usted bien dice, hay que planificar, hay que demostrar por qué ese proyecto es viable o es mejor que otros. Entonces también un proyecto va a tener unas estructuras que no va a ser quizás tanto marco teórico en una primera instancia, sino que va a ser también obviamente, introducción, cuál es el tema, pero su fuerza va a estar en el proceso, en las metodologías que se van a ocupar. Hay que ser muy detallado con la calendarización, con las herramientas, con los materiales. Se va a exigir en algunos casos también una explicación monetaria, es decir, cuál va a ser el costo de todo esto. Y al final tiene que llegarse a cuál va a ser la solución, cuando estamos planteando el proyecto, tiene que plantearse el problema, cómo lo que vamos a plantear está entregando una solución, y al final del proyecto se tiene que volver a hacer una síntesis de cómo esto es mucho más viable o es preferible ante otras opciones. Ya sea por tiempo, por costo, ¿qué puede decir? Por trabajo humano, es decir, más mecanizado, etc. Bien, entonces el proyecto de investigación se va a basar primero en explicar la problemática y en tratar de establecer igual un proceso. Describir aquello que es planificado, lo que le decía, materiales, tiempo. Se da bastante en lo que son los anteproyectos.
cuando les exigen plantear cuál va a ser su tesis. En algunos casos es probable que les pidan, como les dicen, una especie de calendarización, un cronograma, y cuáles van a ser las herramientas con las que ustedes cuentan. Y el ensayo, que es donde nosotros nos vamos a centrar. Como dice, un texto académico escrito en prosa, que se analiza, interpreta y evalúa un tema mediante hechos, opiniones e ideas. El ensayo es difícil de definir porque es demasiado maleable, cambia, es decir, acepta muchas formas. Puede ser un ensayo muy poético en algunos casos. Es cosa, no sé si ustedes han leído algo de Galeano, El mundo patas para arriba. Bueno, El mundo al revés, si no me equivoco. No sé si lo han leído o lo ubican. Por mi parte, no. ¿No? Ya. A ver, creo que lo tengo por acá para mostrarles solamente cómo es. Aquí está. Me va a perdonar la versión pirata. Patas para arriba era. Son ensayos, porque si los empezamos a leer no son... Tienen obviamente datos, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, entre medio, no sé si se ve bien, tiene pequeñas historias que van complementando, que nos colocan de una perspectiva más empírica a lo que se plantea de forma teórica. Este de que habla del miedo global es hasta poético, por no decirlo de algún modo. Dice, los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. Trágico. Y así vamos a ir encontrando distintos pedacitos de textos que se van metiendo entre otros argumentos. Por ejemplo, aquí es mucho más texto. Dicen, el brazalete atado... Al paso que vamos, presiente el criminólogo Niels Christie, de aquí a poco, los procesos penales se realizarán por videos, sin que el procesado sea jamás visto en carne y hueso por el fiscal que lo acusa, ni por el abogado que lo defiende, ni por el juez que lo condena. Entonces, tenemos datos, tenemos referencias a expertos en la temática, tenemos un texto bastante poético y al mismo tiempo el estilo que maneja Galeano no es tan académico, no es tan formal, al menos en el extracto que leí, no está diciendo acordan el Christie, los procesados serán bla bla bla, fijo, sino que también tiene un cierto tono más, no sé si decirle coloquial, pero cercano por lo menos. Uy, chanfle. Entonces el ensayo es difícil de establecer, tiene que ser de esta manera. Por lo mismo le da mucho espacio al escritor para poder desarrollar su propia expresión. Esta es la forma en que yo escribo, esta es la forma en que yo me expreso, y eso obviamente tiene que cumplir con ciertas normativas. Por ejemplo, si es un ensayo argumentativo, que es lo que me interesa a mí, tiene que plantear lo que veíamos antes, argumentos, la tesis, los argumentos y la conclusión final. Pero eso no significa que entre medio no pueda haber un parecer del escritor, como decía, una opinión, o una idea, o de repente quizás algún refrán, alguna frase que sea coloquial.
es mucho más libre. Y por eso igual también más rico y más interesante al momento de analizar. Bueno, aquí hay algunos tipos de textos que tienen más relación con su forma. Los reflexivos, es decir, el contenido, crítico, descriptivo, poético, personal a familiar, cuando le mandamos un mensaje a alguien cercano, narrativo, que no es lo mismo narrativo que literario, comparativo, causal, argumentativo, literario, descriptivo. Y lo literario todavía es muy difícil de definir, así que... Pero narrativo, cuando ustedes le están contando algo a una persona. Oye, ¿sabéis que ayer fui al supermercado y me encontré con la Juanita? Bla, bla, bla. Entonces, narrativo. Estamos contando hechos. Aquí tenemos lo que es el ensayo argumentativo, que les decía que es lo que me interesa más, que es, bueno, la delimitación de un campo temático, dado que el ensayo argumentativo se sitúa en un campo semántico específico. Debe delimitar el campo temático del que se ocupa y mostrar la pertinencia, alcance y límites de la misma. O límites. Ahí se me fue una U en vez de una I. Ahí está. Campo semántico. ¿Qué quiere decir campo semántico? Una red de ideas específicas. Que todo lo que yo voy a hablar o todo lo que se va a escribir tiene que estar relacionado con el tema. A eso se refiere. Tiene que haber un sentido, una unidad. Una toma de posición, que es lo que les decía recién. Tengo que dejar muy en claro al principio de mi texto cuál es la idea que yo estoy apoyando. Muchas veces pasa por alto o se tiene que inferir. La idea es que no se infiera, tiene que ser textual. La característica central es la toma de posición. Si se dan cuenta, no hace relación a la estructura necesariamente, sino que si bien un ensayo normal puede hablarnos sobre una perspectiva, una postura, un parecer, o sea, yo creo que el arte es tal cosa, en el argumentativo es, el arte es esto, ¿y por qué? Y ahí uno va argumentando. El tipo de argumentación depende de la toma de posición, es decir, si estoy a favor o en contra, y la audiencia. Mi audiencia sabe del tema, no sabe del tema, tiene un léxico alto, tiene un léxico bajo, cuáles son los niveles de comprensión. Como decíamos, al momento de escribir, cuando hablamos del trabajo colaborativo en la escritura, hay que ponerse en el lugar del receptor. Yo lo entiendo, pero ¿lo va a entender la otra persona? Características esenciales, temáticas variadas, sus ideas, posee referencias, citas. Tenemos que ver eso, el tema de las citas también. Un estilo cuidadoso, es decir, que sea claro, a eso va. Científico, humorístico, crítico, didáctico. Ahí se va a relacionar con la intencionalidad. Ustedes me pueden escribir un ensayo argumentativo utilizando el humor, por ejemplo, la ironía, planteando quizás a la contraparte y teniendo un tono irónico al momento de hablar de los contraargumentos. Y es válido dentro del ensayo. Pueden ser muy críticos también, señalar cuáles son todos los defectos de la otra postura. Didáctico, en donde los argumentos vienen a enseñarme algo. Y bueno, y científico, que va a ser mucho más expositivo en ese sentido. Bien, eso todavía no. Aquí tengo un texto. Quiero mostrar no. Bien. Bueno, les voy a dejar este texto igual, que es cómo estructurar un texto académico, que va a ser como un apoyo. Es prácticamente lo que ya hemos hablado hoy día. La descripción del tema, vacío en el conocimiento relativo, que el texto intenta resolver, es decir, parte de lo general, o sea, perdón, de los objetivos, es decir, yo estoy haciendo esto porque no se ha analizado antes. Si ya existe este texto, ¿para qué volver a decirlo? No tiene sentido. Como decíamos, la idea es crear nuevo conocimiento.
El propósito, que hablábamos de los objetivos, la anticipación de cómo se va a estructurar la información. Y lo interesante es que acá el texto tiene varias ejemplificaciones que les van a ser útiles. Ahí está, bueno, el desarrollo, si va a ser argumentativo, expositivo, explicativo. Nuevamente aquí hay otro ejemplo. La conclusión, síntesis, la recapitulación. Eso es importante que no lo habíamos mencionado. Si se logró o no el propósito. Ya vamos a poner eso al tiro, que se nos... Bueno, se me pasó por alto. Este no es... Acá está. Vamos a ponerlo al tiro. Vamos acá. El logro del objetivo general. Volvamos. Los límites, es decir, por qué no se pudo seguir indagando, como les decía recién, que no existen quizás los suficientes estudios, y las proyecciones. Ese es uno. También les voy a dejar, acá hay otro, sobre la guía de un ensayo, cuál es la estructura, el título, la introducción, el cuerpo, conclusión. Bastante simple. Luego dice que es lo que ustedes, como un proceso metacognitivo del proceso de redacción, que es la preescritura, la escritura y la postescritura, que es solamente la perspectiva procesual del texto, es decir, cómo nosotros vamos elaborando y cómo somos conscientes de ese proceso de elaboración. Y este es el que me interesa más, que si bien es súper cortito, es bastante claro con el tema de qué es lo que se valora. Lo voy a tener, si bien no va a ser mi única normativa para la rúbrica, se los voy a dejar, porque también son elementos que voy a estar considerando al momento de evaluar. El título, insinuante invitación a la lectura, eso es importante, ¿eh? El título no salir con ensayo, trabajo de lenguaje, tarea, creatividad. Si, por mucho que el texto puede ser, quizá a ustedes les parece el concepto o el sujeto que vayan a analizar irrisorio o raro, bueno, ahí tienen una mayor razón para generar un título interesante. No sé, los complejos de la personalidad en personajes de ficción. El caso de Pikachu, por decir algo. Entonces, eso me va a llevar como, ¿qué problemas puede tener una rata eléctrica? No lo sé, pero leamos, ¿qué es lo que nos dice? Sugestivo, pero también dar una idea clara y precisa. El mismo título que les di, voy a saber que va a hablar de temas de la psicología y que lo va a llevar a un personaje de ficción. Cómo a través de la ficción podemos retratar problemas psicológicos. No es solamente enunciar el tema, que también es un error bastante frecuente. Eso de poner, si bien no ponen ensayo, ponen la eutanasia, el aborto. Las vacunas. ¿Cómo el olor arruinó mi vida? Algo más fácil de recordar para llegar a entender el tema. Sí, puede ser. No, lo escribí hace rato, me he ido. ¿Cómo el LOL arruinó? ¿Por qué arruinó su vida? Entonces, como dice ahí, logran resumir la idea general. Es decir, ya con una lectura sé hacia dónde va esto. Los párrafos introductorios, o sea, la introducción, que sean llamativos, tratar de no partir con el típico, en este trabajo se va a hablar de fulanita. Se va a hablar porque fulanita es muy bonita, punto. El LOL como estudio social del individuo. No salgo de bronce. Qué triste. Sí, el LOL como estudio social del individuo. Sí, puede ser interesante. Cómo ahí se puede reflejar quizás
en las peleas de los mismos usuarios, el uso del léxico, o la despersonalización, porque al menos cuando se está en red y se está utilizando un alias, nos da todo ese fenómeno del anonimato, es decir, da lo mismo, no me ven, no saben quién soy. Puedo decir, hacer lo que yo quiera, prácticamente. Dentro de las limitantes del juego. Es una idea interesante, siendo sincera. Ubican al lector en el tema, como les decía, importante cuál va a ser el tema, y el contexto, es decir, en qué situación, es decir, lo vamos a analizar, si vamos a hablar, por ejemplo, el tema es las carencias en el sistema de salud. Ya, ese es mi tema. Pero ¿en dónde el contexto va a ser? Obviamente en Chile, en este caso, para nosotros. Porque es importante y presenta los puntos que se van a desarrollar en detalle. Nuevamente lo que hablamos de estructura. Lo importante puede ser la justificación. Planteamiento de la tesis, que sea claro. El juicio en el autor expone su pensamiento, es decir, la perspectiva personal. La tesis presenta la postura fundamental que el autor va a desarrollar y defender. Por ejemplo, que ustedes están dándome algunas ideas que, claro, hablan de la depresión de Steven Universe. Habría que plantear eso, pero desde una perspectiva de argumento, de tesis. ¿Cómo sería eso? Steven Universe manifiesta rasgos de depresión. Ahí estoy aseverando algo. Porque ahí tengo que defender que efectivamente el personaje está deprimido. Si me lo planteamos como la depresión de Steven Universe, es como algo ya aceptado, y ahora solamente tengo que describirlo, o dar ejemplos en donde esto se manifiesta. Ahí cambia. Bueno, a postura en la que explica, sugiero, evalúo, presagia frente al tema central. Es decir, ya sea, según la postura que ustedes manifiesten en el ensayo, sé cómo van a ser o hacia dónde van a estar orientados los argumentos. Argumentos, razonamientos y ejemplos válidos. Tener cuidado con las falacias, ¿ya? Con las falacias argumentativas, por ejemplo, el ad hominem, al ad baculum, ¿cuáles serían los otros? La generalización también, todos lo hacen, así que también es válido hacerlo. Todos los hombres son iguales. ¿Todos los hombres son iguales? Claro, prácticamente, eso es una falacia. ¿Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales? No. Bueno, les voy a pedir más argumentos de tipo convincente, es decir, basados en un sustento teórico. Por el simple hecho para mantener las estructuras, ya de base argumento, o sea, base respaldo garantía, porque cuando es persuasión es más emotivo, y la emotividad no necesariamente tiene un respaldo, una garantía, es muy subjetiva, va a depender de cada persona. Autores pertinentes, como le digo, vamos a tener que ver esto de la bibliografía, de la bibliografía, como le decía, de las citas. Cohesiona los razonamientos, es decir, que se lea que está todo, una línea temática, que hay un buen desarrollo de la información, que no se vea cortado, y las posibles refutaciones. Ahí hablamos de los contraargumentos, adelantarse al otro. Y la conclusión, que sea coherente con lo que ya se ha establecido, es decir, no llegar a una conclusión, oye, yo estoy defendiendo a las papas champi y termino diciendo que comer papas champi me genera una intoxicación. No tendría sentido. Y resumir, es decir, los argumentos más importantes que le dan la razón a su postura. ¿Bien? Bueno. Ahí está. Bueno, espero ahí que no se traumen por andar a pata pelá.
lo vamos a dejar hasta acá. Ya la próxima clase seguimos viendo. Idealmente, ya vayan pensando en la temática, me la dejan en un mensajito, como les digo, a través de intranet. Obviamente todavía no vamos a empezar con las evaluaciones, pero cosa de ir pensando en algo e ir adelantándonos, ¿ya? Así que nos estamos viendo, chicos. Un gusto verlos o no verlos, porque lamentablemente aquí no usan mucho las cámaras. Bueno, Trinidad tiene foto. No sé quién más tiene foto acá. Paloma. No, Rocío no. Michael, Julie. Y no, los demás no, porque Willy es un chanchito. Hawk. Joaquín es de Jabo. Y los El demás Juan. son Me veo igual. ¿Mm? Soy igual que en la foto. Ah, igual. Confirmo. bien. Bueno, entonces me voy a quedar con esa idea. Perfecto. Pero si Willy Profe, es un me están chanchito. haciendo bullying en el Chaco. No puede ser. Pero ¿para qué se escoge ahí ponerse un chanchito? Si no me equivoco, ese es de un anime, ¿no? El Sí, todopoderoso Hawk. Ah, sí lo conoce. Lo ubico. Capitán Meliodas. El hijo del caso. Ya, bueno, ya chicos, los dejo, vayan a dormir los que tienen sueño o a tomar desayuno los que todavía no lo han hecho. Nos estamos viendo la próxima semana.